Como ustedes saben, vamos a continuar con los mensajes. Ya está el hermano Jorge con nosotros. Y pues, el día de hoy nos va a dar el mensaje, un plan para tu familia, un plan de Dios para la esposa. Primera parte, este es un plan de Dios dirigido a la esposa. Vamos a darle ayuda, por favor, mis hermanos. Vamos a también mantener abierta ahí nuestra Biblia en Primera de Timoteo 2, 9, 15. Se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado o sedoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación por Cristo. Amén, hermanos. Gracias, hermano. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de sermones sobre la familia. ¿Por qué estamos viendo estos? Hace un poquito más de un mes les comentaba yo la necesidad de estudiar y ver qué es lo que Dios quiere, porque la familia como célula de la sociedad está siendo atacada, está siendo deconstruida, era la palabra que estábamos usando, deconstruida. ¿Qué quiere decir eso? No es tirar y volver a hacer algo, sino que es en lo que está, ¿verdad? Cambiarle la estructura. Yo no sé si ustedes han ido, hay algunos edificios en el centro de la Ciudad de México, en Europa hay muchos, en Estados Unidos algunos, pero esos edificios muy viejos, ¿verdad? Que eran casi de la época, algunos hasta medievales, pero ya estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, en donde por fuera se ven como estaban hace 500 años, y entra uno y parecen construcciones modernas, los han deconstruido, les han cambiado la estructura, para bien en este caso. Sin embargo, la familia ha estado deconstruida por la sociedad, cambiándole los valores, cambiándole la estructura, queriendo hacer que la familia, decíamos, iba a ser solamente, ahora ya no como todo aquello que el Señor quiso, sino que solamente tal vez por amor. Y decíamos y veíamos y hemos comprobado que pues nada más con que digas, pues yo quiero la pared, me puedo casar con la pared, porque ama la pared, ¿no? Igual que una persona que dice ahora, por ejemplo, la mujer se ha desvalorado mucho. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera puede ser mujer. Veíamos que un hombre que cometió fechorías dijo ante el juez, esto pasó en Argentina, ¿verdad? No, yo soy mujer, y como pues es constitucional, si uno dice lo que es y quiere ser, pues la Constitución lo respeta. Entonces a este fulano lo encerraron en un reclusorio de mujeres. Pues creo que embarazó a muchísimas reclusas, ¿verdad? Pero él se declaró mujer, y así están los valores deconstruidos. Habíamos hablado, hermanos, que nuestro punto de partida para analizar lo que Dios quiere para la familia está en Efesios 5. Efesios 5 y parte del capítulo 6. Pero hoy en particular vamos a ver lo que Dios tiene para sus esposas. El patrón de Dios. Yo creo que las que saben costura saben lo que es un patrón, ¿verdad? Son los recortes de la tela, de todo lo que tiene que ser para armar, por ejemplo, un vestido, ¿verdad? Entonces arman, por ejemplo, la parte de la falda, la parte del corpiño, de la cintura,
y hacen una serie de patrones y luego los unes. Y de ahí, no sé cómo le hacen, pero sacan las tallas, sacan todo, de acuerdo a las medidas de la modelo. Pero este es el patrón de Dios para las esposas. Y en Efesios 5:22, que dijimos que era nuestro punto inicial para todos los mensajes acerca de la familia, los pasajes, los versículos que hablan de la esposa son de Efesios 5, del 22 al 24, que dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces decíamos que Dios diseñó que el matrimonio, hermanos, como Dios diseñó el matrimonio, fue para que fuera lo mejor que nos ha pasado en la vida. El Señor diseñó el matrimonio para que fuera lo mejor que la vida tiene que ofrecer. De hecho, Pedro, de manera correcta, dice que el matrimonio es la gracia de la vida. Pero también hablamos que desde la caída del hombre parece que es todo menos eso que les estoy diciendo. Parece que para la mayoría de la gente el matrimonio no es lo mejor parte de la vida. De hecho, para la mayoría el matrimonio comienza con una euforia de emoción, de amor, que gradualmente desciende a diferentes niveles hasta llegar a la guerra, caracterizándose por la amargura, por la falta de contentamiento, por la falta de perdón, por la separación y finalmente la ruptura o el divorcio. Y a lo largo de este proceso hay momentos de prueba e intentos de rescate, pero para muchos, para la mitad, estadísticamente, es una lucha que se pierde. Sin embargo, repito, el diseño original de Dios fue muy claro, con un hombre y una mujer juntos de por vida para disfrutar de lo mejor. Pero desde la caída del hombre, desde que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén, el camino no ha sido fácil para el matrimonio. Se nos recuerda desde el Génesis. En Génesis 3:16, donde el hombre y la mujer cayeron, Dios maldijo al hombre y a la mujer por el pecado que cometieron. Su pecado causó maldición sobre todos. La maldición azotó también al matrimonio en su corazón, hermano. La mujer, como resultado de la maldición, además de que tendrá a sus hijos con dolor, dijimos que busca controlar, busca dominar y no someterse, porque la mujer quiere el control. Eso dijimos cuando el Señor le dice: tu deseo será para tu marido. Y pusimos el ejemplo que la única vez en la Biblia que se usa esta palabra y esta frase es cuando Dios le dice a Caín, ¿verdad? Si no te sobrepones a esto, tu deseo será para el pecado. ¿Qué le pasó a Caín? Pecó, no se sobrepuso. ¿Qué le pasó a la mujer? Siguió pecando. No se deja dominar, no está de acuerdo a lo que el Señor quiere. Ella quiere el control. Y esa, hermanos, es la tendencia de toda mujer, así que no se extrañen, no se preocupen, así son. Y así somos también, tenemos lo nuestro. Por cierto, hermanas, una disculpa porque pues este es para ustedes, pero les invito para que vengan también las de los hombres, porque eso va a ser más complicado, créanme, más complicado lo que les espera a los damas. Así que no se desanimen.
Dios manda en el Nuevo Testamento, en 1 dice, 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Alguien conoce alguna así? Pero hermanos, el hombre también fue maldecido al tratar de dominar a la mujer, porque es una maldición tratar de dominar a la mujer cuando no se deja, pues es estar dale. Es una maldición tratar de enseñorearse de ella, de aplastarla, de someterla. De esta manera, el conflicto y el pecado dejaron su marca. Porque es el conflicto interno matrimonial. Y podemos añadir que además de ese conflicto está el ataque terrible que Satanás lleva a cabo desde afuera del matrimonio. No nomás es el conflicto de la maldición, sino también el que Satanás y el mundo ejercen. Desde el Génesis, hermanos, el matrimonio ha sido atacado de una manera impresionante desde afuera. En Génesis 4 vemos la poligamía que Dios nos mandó. En el capítulo 9 nace la pornografía. En el capítulo 16 de Génesis, el adulterio. Capítulo 19, la homosexualidad. Capítulo 34, la fornicación y matrimonios mixtos. Capítulo 38, el incesto. Y se menciona también en este capítulo 38 la primera prostituta. Y en el capítulo 39, el primer caso específico de seducción. ¿Se acuerdan de José, la esposa de Dios? Todo esto en el Génesis. El conflicto entró en la relación matrimonial, el conflicto entró en la relación marital desde adentro y desde afuera también. Y hay otro elemento fatal, que es que cualquier matrimonio, cualquiera de nosotros, cualquiera que forme un matrimonio, el matrimonio está formado por dos pecadores. Por dos pecadores con fuertes deseos de hacer lo que quieren, de cumplir su voluntad, chocando el uno contra el otro. Entonces, hermanos, y hemos estado platicando los 2 domingos anteriores, hace 3 domingos atrás, que la única esperanza para revertir el desastre inevitable es seguir el patrón de Dios revelado en las Escrituras. Esa es la única esperanza para el matrimonio, es ser obediente a la palabra de Dios, siendo capacitados por el Espíritu Santo. Así que la única esperanza de un buen matrimonio, y si ustedes quieren lograr un matrimonio feliz y bendecido, es primero la salvación, la cual conduce a los salvos a una relación correcta con Dios. Y eso minimiza la maldición. Cuando el Espíritu Santo entra en el corazón y la mente del pecador, del esposo o de la esposa, y trae al creyente bajo autoridad y a la obediencia dispuesta a las Escrituras, entonces ese matrimonio, ¿qué creen? Tiene esperanza. En el pasaje base de nuestro estudio, Efesios 5, hay varios puntos obvios, pero el primordial es el que tiene que ver con la sumisión. Versículo 21, lo vimos la vez pasada, de donde la responsabilidad general de todo creyente es someterse unos a otros. Todos los creyentes tenemos que someternos unos a otros. Y es un mandamiento que está 50 y tantas veces en el Nuevo Testamento, unos a otros. Amaos los unos a los otros. Servíos los unos a los otros. Nos sometemos, hermanos, de manera mutua en la iglesia y en todos lados. El uno al otro, porque, ¿qué es esto? Tenemos que estar más preocupados por el otro de lo que estamos por nosotros mismos. Decíamos la vez pasada. Tenemos que estar más preocupados por las cosas de otros
que por nuestras propias cosas, no mirando lo nuestro, sino por lo que le preocupan a otros. Todo esto lo aprendimos a partir de Filipenses 2, del 1 al 6. Y se lo repito, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es nuestro Maestro, Él nos enseñó, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa a que aferrarse, y continúa diciendo que se hizo como hombre. Debemos, hermanos, ver que todas nuestras relaciones deben de ser con humildad, con abnegación, por así decirlo, sin egoísmo, negándonos a nosotros mismos y con deseo de satisfacer la necesidad de la otra persona. Y si eso es lo que permea en todas las relaciones del cristiano, cuánto más en la relación más importante que tenemos en el mundo, que es la de nuestro matrimonio, la de nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Así que con esto en mente, hermanos, retomemos el plan de Dios para las esposas. ¿Arrancamos? Las casadas estén sujetas a vuestros propios maridos como el Señor. Y vamos a ver nada más esta parte del día de hoy. Pablo acaba de decir: someteos unos a otros en el temor de Dios, y después dice: las casadas a sus propios maridos. Está implícito el sujetarse. Todos nos sometemos en algún punto. Así que, esposas, sométanse a sus maridos. Ellas deben seguir de manera dispuesta el liderazgo, la autoridad de su marido. Esto, y únicamente esto, puede minimizar la maldición y revertir el conflicto. Hermanos, escríbanlo si quieren. Esto, y solamente esto, puede minimizar la maldición y el pecado y revertir el conflicto. Las casadas están sujetas a sus maridos. El asunto de la sumisión se introduce de manera muy clara. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No se le dice que se sometan a todos los hombres, sino solo a su propio marido, al hombre que ella posee. Ella es la dueña del hombre, pero tiene que estar sujeta a él. Esa es la frase: a su propio marido, el que es de ella. Y en esa frase hay un hermoso sentido de posesión. Él le pertenece a ella y ella le pertenece a él. Él le pertenece a ella, pero ella se somete a él. Colosenses 3:18. Casadas, ¿qué creen que dice Colosenses 3:18? Casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos como conviene en el Señor. Esto conviene, quiere decir, dice, les conviene, es bueno, es apropiado, es correcto delante del Señor. No es una preferencia cultural. ¿Saben qué es? Es un mandato, es una orden. Y eso es, decíamos que el verbo es alinearse, es una orden militar.
Filemón, versículo 8, perdón. Recuerden que este nada más tiene un capítulo, así que en el versículo 8 dice, conviene, cuando dice que se refiere a algo que es obligatorio desde el punto de vista legal. Dice, no denuncies, ¿verdad? El favorito que te hizo, pero te conviene. Así que también, desde el punto de vista legal, es una orden, es una ley. De esta manera, aquí indica un mandato por parte de Dios. Y debemos entender, hermanos, que hay límites. Hay límites a lo que es apropiado. Dice, a lo que conviene y a lo que es apropiado. Lo que conviene en esta función de sumisión no significa que una mujer se someta a su propio marido en aquello que deshonra a Dios. Cuando en Hechos a los apóstoles se les dijo que no predicaran, ¿se acuerdan? Ellos respondieron que debían obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les pusieron sus golpes y salieron, pero siguieron con esa convicción. Y llegamos a este punto de que la casada debe escoger entre obedecer a Dios o someterse a su marido cuando le pide algo que no es correcto delante de Dios, o cuando le pide algo que es en contra de la voluntad de Dios. Y me acuerdo de la reina Basti en el libro de Esther. Quizás hoy no se sepan esta historia, pero la reina Basti era la primera esposa del rey Asuero. Y el rey Asuero, en una de sus borracheras, con todos sus cuates, ¿verdad? La reina Basti era muy hermosa. Y se le ocurrió que sería bonito que ella bailara para todos sus compañeros de parranda de una manera incorrecta, inmoral, impúdica. Y la reina Basti se negó. Propiamente a lo que Dios hubiera querido que cualquier mujer cristiana hiciera. Y es un ejemplo, porque ella se rehusó de una manera que conviene, que es apropiada. Le costó el reino, porque fue desplazada, pero hizo lo que Dios quería. En el orden creado y en el diseño apropiado de Dios, es obligatorio por el mandato del Todopoderoso mismo que una esposa esté en sumisión a su marido. Conviene, dice Pablo, delante del Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué me tengo que alinear? ¿Por qué tengo que obedecer si yo estoy más lista que Él? Si yo soy mejor que Él en este momento, no lo dudo. Pero es el orden creado y es el diseño apropiado de Dios. El liderazgo del marido es asignado por parte de Dios. No es que nosotros lo hubiéramos querido o le hubiéramos dicho, Señor, mira. No, el Señor no lo dio, créanme, también es una carga. Ella debe reconocer eso y en un espíritu humilde de sumisión amorosa someterse a ese liderazgo. De nuevo, les recuerdo que esto debe ser fácil de hacer, debe ser muy apropiado, bien entendido, excepto por la maldición, excepto por nuestro pecado, excepto por el ataque que Satanás ha tratado en contra del matrimonio para confundir estos asuntos. Y hay muchos pasajes que apoyan esto. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Y aquí paso de Pablo, que estamos hablando a los filipenses y a los colosenses, y ahora vamos a Pedro. Y no es que Pedro se haya puesto de acuerdo con Pablo, es el Espíritu Santo el que les dice. Pablo, pensamos que él no era casado. Pedro sí estaba casado, tenía suegra. Dice Pedro en Primera de Pedro 3:16. Asimismo, vosotras mujeres, ¿qué dice? Estad sujetas a vuestros maridos. Dice lo mismo, y lo que es interesante es que dice asimismo. La palabra asimismo, así empieza este pasaje.
Primera de Pedro 3, del 1 al 6, dice así mismo. Y si nos vamos, el capítulo anterior, recordemos que en las escrituras originales no hay división de capítulos ni de versículos. Dice, así mismo, dice, capítulo 2, 13 y 14, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. En otras palabras, todos nos sometemos a la autoridad del gobierno. Versículo 18 del mismo capítulo 2, primera de Pedro. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también, ¿qué creen? A los difíciles de soportar. No les voy a pedir, hermanas, que avancen la mano los que tienen marido difícil de soportar. No se vale. No hay. Pero dice así, o sea, también, y ahí inmediatamente dice, asimismo, ¿verdad? Las casadas, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido. Todos nos sometemos al gobierno, a las autoridades, a los gobernantes, y el versículo 15 dice, porque esto es la voluntad de Dios. El 17, temed a Dios, honrad al rey. No nos dice qué tipo de gobierno, no nos dice qué forma de gobierno. Yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo en el gobierno que tenemos, pero nos tenemos que sujetar, nos tenemos que someter. Y si pasan el hoy no circulan, pues ni modo, no circulan. Y si pasan el impuesto tal, pues ni modo, lo pasaron, son el gobierno. Si son malos, si tienen cohecho con la delincuencia organizada o con lo que sea, pues tenemos ese gobierno. Si es bueno, si es malo, estamos sujetos. Así que tenemos que estar sujetos. No dice qué forma, si estamos a gusto o no. Así que después del versículo 18, al mismo tiempo de la sumisión a su jefe en el trabajo, sea que fuera bueno y gentil o que fuera un jefe absolutamente irracional, hay que someterse a él. ¿Cuántos no tienen un jefe que es irracional? Es que no da chance ni de ir al baño. Es que me descontó el día porque llegué 5 minutos tarde y había un tráfico, una marcha y no pude llegar. O no pone el aire acondicionado por ahorrar luz y nos estamos muriendo aquí en la oficina. Digo, no sé. Hay jefes irracionales, pero muchos están sujetos y estamos sujetos a ellos. Dice, porque esto merece aprobación, o sea, la sumisión, la sujeción, es aprobada por Dios. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, merece la aprobación de Dios. Esto es lo que dice este versículo. No importa lo difícil que su jefa o jefe puede ser en el trabajo, usted lo soporta. Y esto es para favor de Dios. Cuando sufrimos injustamente por esta causa, incrementamos la recompensa de parte de Dios. Después la ilustración es más maravillosa. Algunas veces bajo la opresión de un gobierno, algunas veces bajo la opresión de un empleador o un dueño de esclavos en aquellos tiempos, pero la ilustración más grande es la de nuestro Señor Jesús a sí mismo, versículo 21. ¿Qué dice? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo se sometió, y se sometió a la autoridad de Pilato, de Caifás, de los soldados romanos. ¿A fin de qué? A fin de sufrir injustamente, a fin de sufrir un castigo inmerecido. Y Jesucristo no buscó vengarse, no maldijo, no amenazó, simplemente obedeció a Dios, tomó el sufrimiento. ¿Y qué tuvo al final? Murió, pero resucitó. ¿Para qué? Para redimirnos.
tuvo éxito, tuvo la mayor recompensa, porque además todo eso que pasó, todos sus enemigos postrados a sus pies, porque así heredó todos los reinos de la tierra. Entonces, después del versículo 21 ya viene el versículo 3:1. Fíjense ustedes, después del ejemplo de Cristo dice: asimismo, vosotras mujeres, vosotras esposas, vosotras que están bajo la autoridad, ya sea de un gobierno, de un empleador, de un jefe, malo, bueno o indiferente, ¿verdad? Igual que todo, sométense, estén sujetas a sus maridos. Y aquí, hermanas, la implicación es que no importa qué tipo de marido tienes. Es que tengo un marido que es desobediente a las cosas de Dios. Pues sí, ya se acordó. Es que no sé a dónde me va a llevar porque no tiene palabra, porque es así y así asado, porque se opone a la palabra de Dios. O me manda a hacer algo que yo sé que no está bien. Ya dijimos que lo único que uno puede rebelarse o decir no es cuando es en contra específica de la palabra de Dios o a favor de lo que la palabra de Dios dice que no hagas. ¿Qué es lo mismo? Y nuevamente les recuerdo, dice Pedro: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Ahí está la promesa del Señor. Yo creo que hay muchas hermanas que pueden comprobar eso. Es que después de varios años, finalmente el marido se entregó al Señor. Así que, hermanas, alíñense bajo sus maridos. Más razón si no son salvos, más razón si no obedecen la palabra de Dios. Y nuevamente les recuerdo cómo conviene, con los límites. Y la clave está en los versículos 2 y 3. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Estamos en 1 de Pedro 3. Queremos que el marido vea su virtud, su pureza. Y luego el versículo 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima. He visto muchos memes que salen en YouTube, en TikTok, en donde la mujer está esperando al marido solamente para pelear con él. Lo está esperando a que llegue de la cena para echarle la bronca por cualquier cosa, porque hace calor, ¿verdad? O porque se acordó que hace 10 años. Pero hay que tener un ornato de un espíritu afable y apacible. Fíjense ustedes que este espíritu afable y apacible, dice, es de grande estima delante de Dios. El Señor ve ese espíritu afable y apacible. ¿Tienes un marido que es una prueba para ti? Porque no es salvo, porque es un creyente desobediente, porque no satisface tus esperanzas y expectativas que tenías cuando te casaste con él. Es decir, no es lo que deseabas y quizás pensabas que era, pero no fue. Y estás decepcionado. Sufres autoritarismo. A él no le importa lo que sientes. Hermanas, mayor razón para ser sumisa. Mayor razón para ser mansa y humilde, para demostrarle pureza y conducta respetuosa. Decíamos, ¿quién se puede pelear con alguien que está siempre gozoso?
¿Quién se puede pelear con alguien que es siempre amable? ¿Quién se puede pelear con alguien que está con una sonrisa en la boca? Por más que llegue despotricando o le encontremos, si tiene una sonrisa. Yo no digo que no se arreglen, al contrario, pero hagan más que eso. Si estrenas vestido, peinado, accesorios, joyas, también adorna tu corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima a los ojos de Dios. Y eso, hermanas, podría decirles que es el sueño de todo mundo. No significa tener que matar tu responsabilidad. No significa convertirte en un robot. No significa volverte aburrida. No significa no dar tu opinión. Pero en la profundidad de su corazón debe haber gentileza y mansedumbre. Esa parte escondida es preciada a los ojos de Dios. Dios prefiere una mujer como esta. Dice 1 Timoteo 2, en silencio, aprendiendo en sumisión. Eso es de gran precio. Versículo 5, 1 Pedro 3. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Esto siempre ha sido el estándar. No es que lo haya inventado Pedro o Pablo. Esto siempre ha sido el estándar de Dios. Este siempre ha sido la forma de salir de la maldición. Se los dijo a Adán y a Eva desde que los sentenció. Dios siempre ha deseado que las mujeres tengan un espíritu afable y apacible. Dios siempre ha deseado que adornen la persona escondida del corazón con estas cualidades imperecederas. Él siempre ha deseado que sean sumisas a sus propios maridos. El versículo 6 nos da una ilustración muy fuerte, hermanos, como Sara obedecía. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa historia tan bonita. 2 veces lo hizo el hermanito Abraham, el padre de la fe. Pero así como Abraham es ejemplo de fe y de fidelidad, Sara es ejemplo de sumisión y obediencia. El concepto de sumisión llega eventualmente al punto de obedecer, tanto que ella lo llamaba Señor, y ella lo obedeció. Hermanos, cuando a una mujer se le dice cómo debe de responder al liderazgo de su marido, sea cual sea el tipo de liderazgo, muchas veces pueden decir, no me entiende, es muy difícil, tengo temor a dónde me va a llevar, tengo temor de las consecuencias de lo que está haciendo. Pero ¿qué pasó? Dios dice, obedece, llámalo Señor, y haz lo que estás bien y no temas. ¿Por qué Sara obedeció algo que Abraham le estaba pidiendo que estaba mal? ¿Estás de acuerdo? Abraham le estaba pidiendo a Sara que se fuera con Faraón, no con el otro rey, no me acuerdo de dónde. Y él dijo, no, es mi hermana, sí. No, mal Abraham. Tuvo miedo. Pero Sara obedeció. ¿Por qué Sara obedeció? Les voy a decir por qué. Porque Sara se colocó a sí misma en el lugar de bendición y de protección de Dios, siendo obediente. Ella sabía que Dios la iba a proteger. Cualquiera que haya sido la situación. Ella sabía que estaba en las manos de Dios. Y que Abraham, su esposo y cualquier esposo, le va a responder a Dios por lo que haga. Así que todavía no veo a los varones, pero Abraham tiene que responder por eso. Así que como Abraham es padre de los fieles, Sara es la madre de las mujeres sumisas. Ella es ejemplo. Si Abraham es el prototipo de fe, ella es el modelo de sumisión.
sin terror. El versículo 6 al final dice que tenía paz y seguridad. No tuvo temor de obedecer porque se colocó bajo la bendición y la protección de Dios. Es un pasaje, hermanos, así como lo vemos, fácil de entender, pero difícil de obedecer. Es demasiado claro y demasiado directo. Primera de Corintios 11:13 es otro pasaje que demanda nuestra atención conforme pensamos en lo que significa ser sumiso. Comencemos con un recordatorio breve de lo que pasaba en Corintio. Y qué bueno que hemos estado estudiando los miércoles Corintios. Ya vamos en segunda de Corintios, pero ¿se acuerdan que vimos primera de Corintios? Primera de Corintios 11, particularmente. Y vimos que en Corintio había pues movimiento de liberación femenil. Ya había llegado a Corintio y había ciertas mujeres cristianas que estaban disfrutando su nueva libertad en Cristo, pensando que ahora estaban libres en Cristo, pensaban que quizás ya no necesitaban estar bajo la autoridad del marido, ya no estaban bajo la libertad porque ahora eran iguales, se sentían iguales y estaban entonces sobrepasando los límites. Como resultado estaban trayendo deshonra a la iglesia y deshonra a Cristo. Y aparentemente en la sociedad corintia, el velo era el símbolo de sumisión. Las mujeres usaban velo. Y era el símbolo de modestia, símbolo de mansedumbre. Y en el pasado, hermanos, en esta cultura corintia, básicamente había dos tipos de mujeres. Las que usaban velo y las que no usaban velo. ¿Quiénes no usaban velo? Las feministas, esas que protestaban y que buscaban la igualdad de los hombres. ¿Se acuerdan que decíamos que hasta querían competir en las olimpiadas, en las luchas de los hombres? Y cazando jabalíes, también se lanzaban. Eso pasaba en ese entonces. Y las otras que no usaban velo eran las prostitutas. Esas eran los dos tipos de mujeres. Y ese es el trasfondo. Por eso el versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo simplemente está diciendo esto para mostrar que hay un principio de autoridad y sumisión que se encuentra desde que Dios existe, de Dios hacia abajo. Dios ha existido por los siglos de los siglos siempre. No es algo cultural, no es algo que se acaba de inventar. Siempre ha habido en el plan de Dios, en la economía de Dios, un lugar para la sumisión y para la autoridad. ¿Qué le pasó a Satanás? Quiso ser igual a Dios. Y él y todas sus huestes. O sea, la sumisión es parte esencial de todo esto. En esa línea de pensamiento sigue el versículo 4. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué pasaba? En aquel entonces, cuando una mujer protestaba, trataban de obligarle a hacer el velo, pues ella se rapaba la cabeza, las feministas. Y aquí lo está diciendo Pablo. Las que protestaban en esa época se estaban rasurando la cabeza en protesta en contra de la función femenina. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En otras palabras, no hay un punto medio. O obedeces o no obedeces. O eres sumisa o no eres sumisa. En esto sí o en esto no, no se vale. Si te quitas el velo, pues más te vale que te quites todo e incluso que te rasures la cabeza. Porque el hecho mismo de protestar en contra de los propósitos de Dios es esa rebeldía. Dios acepta el hecho de que en esta cultura hay ciertas maneras de identificar a las mujeres. Y en aquel entonces eran las cubiertas y con cabello, y en otras las que no.
Las cubiertas con cabello eran una señal de feminidad, de obediencia, de sumisión a sus maridos. Y las que se protestaban, pues básicamente se quitaban el velo y se rasuraban la cabeza. Por otro lado, en el versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y este es el famoso ejemplo del sol y de la luna. La luna no brilla por sí misma, refleja la luz del sol. Y así muchísimas planetas. Las estrellas tienen luz propia, los planetas no. Reflejan la luz de quien las ama. Y así es la mujer, refleja la gloria del varón. ¿Y cuál es la razón? Dice, ¿cuál es la razón? Porque hay un orden en la creación que apoya esto. Versículos 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Cómo fue creada la mujer? De la costilla de un hombre. Claro que el Señor lo compensó de una manera muy sabia, porque ahora las mujeres dan a luz varones. Pero dice el versículo 8 y 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces el orden de la creación ha colocado al hombre en el lugar de autoridad y liderazgo, y a la mujer en el lugar de sumisión. En el versículo 10 añade otro pensamiento, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y esto es muy interesante, porque lo que está diciendo es que los ángeles reconocen el principio de autoridad y sumisión. Y cuando una mujer se sujeta a su marido, los ángeles lo saben. Y es una manera en que reconocen la iglesia, que en la iglesia hay orden de Dios. Los versículos 11 y 12, pero en el Señor, simplemente para asegurarse que no lo malinterpreten. Fíjense ustedes, en el Señor. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es lo que les decía. El Señor nos iguala, pero nos da roles diferentes. Hay dependencia mutua. El hombre liderea a la mujer, pero la mujer da a luz al hombre. Esto no significa que debido a que hay autoridad y sumisión, hay desigualdad espiritual. No, somos iguales. ¿Que hay desigualdad humana? No, somos diferentes. ¿Que hay desigualdad personal? No, no la hay. Lo que hay es una independencia hermosa, hermanos. Lo que es distinto son las funciones. No es la inteligencia, no es la capacidad espiritual, no es la capacidad mental, no es la capacidad social, no es la sabiduría, son las funciones, son los roles. Entonces las mujeres cristianas no deben pensar que su igualdad en su posición espiritual delante de Dios y su gran libertad en Cristo ha hecho a un lado el orden creado de Dios y han sustentado un diseño espiritual diferente al que Dios hizo. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Ese es el diseño. Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Eso viene primero. Amor no puramente en un sentido emocional, conforme hablamos de enamorarse y todos los sentimientos que tenemos, sino amor en el sentido de devoción abnegada al deber privilegiado, lo cual ha sido llamado bajo el liderazgo y la protección del amar a sus maridos. Dice, y que enseñen después que a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es una razón. Todos estos mandatos cortos, muy breves, pero con implicaciones inmensas y de largo alcance. Pero hermanos, lo que está en juego es la veracidad de la palabra de Dios.
para que no sea blasfemada, para que no sea tomada en poco. Y cuando vemos los movimientos de liberación de las mujeres atacando a la iglesia, lo primero que atacan, ¿qué es? La palabra de Dios. Atacan las escrituras, tuercen las escrituras, las cambian, las reinterpretan y pasan de ahí a lo peor cuando llegan a producir Biblias donde le ponen el nombre de Dios como femenino o masculino, o los famosos todes, ¿verdad? En una Biblia que le llaman políticamente correcto. Eso es blasfemia. Eso es minimizar o... no encuentro la palabra, pero es tremenda. Pervertir la palabra de Dios. Las mujeres que en el marco del cristianismo quieren salirse de su función ordenada por Dios, atacan la palabra de Dios. Y no solo es ataque directo que se está haciendo referencia aquí, sino uno indirecto que viene por el hecho de que cuando las mujeres no obedecen la palabra de Dios, dice, entonces todos los que están viendo eso alrededor y sabiendo, pues, ¿qué concluyen? Que nosotros pensamos que la Biblia no es importante. Pensamos entonces que la Biblia, pues, no es un libro para seguirse, y la palabra de Dios es deshonrada, es disminuida y se le resta importancia. Y eso no puede pasar, hermanos, en una iglesia. Hermanas, ustedes deben seguir estos patrones por causa de su propio gozo, por causa de la bendición de Dios, por causa de hacer el matrimonio la gracia de la vida que Dios quiso que fuera, para mostrarle al mundo que nos ve, que obedecemos la palabra de Dios, porque creemos que Dios la ha dado, porque creemos que es obligatoria y porque creemos que es la fuente perfecta de bendición. Mucho está en juego cuando las mujeres quieren su independencia. Se destruye el matrimonio, arruinan el testimonio, menospreciando la palabra de Dios. El Salmo 138, 2 dice que Dios a través de su palabra es exaltado. Y cuando no hacemos esto, se está, pues, pisoteando el nombre de Dios. Una escritora americana de nombre Betty Friedan, en el año de 1963, yo tenía 5 años, fue una de las primeras líderes del movimiento feminista. Escribió un libro y les dijo a las mujeres: dejen sus hogares, salgan, váyanse a trabajar. Y este libro fue un éxito, fue una bomba que popularizó el movimiento feminista de aquel entonces. 20 años después, la misma Betty Friedan escribió otro libro que llamó La Segunda Etapa. Y en ese libro dijo esto, y cito: el feminismo ha fracasado y animo a ustedes, mujeres que trabajan, a que dejen el trabajo y vuelvan a su casa. 20 años después ella lo escribió. Ella expresó que era un experimento fracasado 20 años después y todavía está fracasado de manera miserable. Ella comenzó con tanto machismo femenino, por así decirlo, que resultó un movimiento imparable. Hermanos, el símbolo número 1 de la rebelión de la mujer en contra de Dios es la esposa independiente, la que trabaja. Más del 50% de todas las mujeres están en la fuerza laboral. Millones de mujeres, de madres trabajan, y la mayoría de ellas con hijos en edad escolar o más jóvenes. De hecho, la mitad de las mujeres que trabajan tienen niños de menos de 6 años. 2 de 3. Las mujeres jóvenes guían el desfile en las tendencias de trabajo. Y 2 de 3 niños de 3 a 5 años pasan gran parte de su día en instalaciones fuera de su hogar. 2 de cada 3. Por eso están peleándose tanto las guarderías de tiempo completo, las escuelas así. Porque la economía y todo está de cabeza. Desgraciadamente, de los años 60 para acá, ahora la mujer es casi obligatorio que trabaje. Porque la vorágine de consumismo, de economía tan frágil, pues tiene que ser así.
Pero las mujeres han abandonado el hogar y la sociedad desgraciadamente las ha apoyado. El abandono del hogar es el abandono de los hijos. El aislamiento de la mujer como una mujer trabajadora independiente incrementa el golpeteo de la unión ya maldecida y debilita lo que conocemos como matrimonio. Los matrimonios están siendo abandonados, las familias están siendo abandonadas, los resultados son absolutamente devastadores. Estas personas que promueven a la esposa que trabaje, que sea independiente, que no sea sumisa, apelan a su orgullo, a su autoestima, a su, por así decirlo, al pecado de ella, diciéndole que deje su función de esclava y que adquiera algo de dignidad como una verdadera persona. Eso dice la sociedad para las mujeres. Y tristemente, las mujeres y madres que trabajan y que no son sumisas constituyen a hijos que se pierden. Cuando una mujer está atenta al orden de Dios, pues algo puede servir. Pero cuando está en contra del orden de Dios, todo se desmorona. Primera de Corintios 7:34, en cierta manera, es un comentario implícito, pero es poderoso. Fíjense lo que dice Pablo acerca de muchas cosas con respecto al matrimonio y a las personas divorciadas y a las vírgenes que nunca se han casado. Pero cerca de la última parte del capítulo 7 de 1 de Corintios, presenta algunas ventajas sobre la soltería, por ejemplo, pero también al final de las casadas. Dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. En otras palabras, la mujer divorciada, soltera o virgen que nunca se ha casado, lo único que realmente debe concentrarse es en aquello que tiene que ver con el Señor. Pero al final del versículo, pero la que está casada está preocupada por las cosas del mundo y en particular de cómo agradar a su marido. Para eso vive. No debe ser un lugar de conflicto. Debe ser una situación en la que la mujer de manera dispuesta se someta al liderazgo de su marido y busque cómo puede agradar. Primera de Timoteo 2, de 9 al 15. Con esto creo que vamos a terminar. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda su atención, porque no permito que la mujer enseñe, a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación como este. Ya hemos hablado todo lo anterior, pero esos últimos dos frases, donde dice, desde el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación como este. Estos dos versículos han sido muy mal interpretados y son parte del pretexto del movimiento feminista. ¿Cómo que se va a salvar teniendo hijos? Está mal. Eso no es lo que está escrito. Dice que la mujer será salvada, será librada. Y aquí dice la palabra engendrando. No se refiere solo al acto de la concepción de hijos. Esta palabra que se usa aquí implica toda la crianza, desde la concepción, nacimiento, hasta la terminación de la instrucción completa que el hijo debe recibir en el seno de la familia.
Eso es engendrando hijos. Todo el proceso, hasta entregarle a un buen cristiano a la sociedad. Esa es la función de la mujer. Esa es la función de la mujer. Es un versículo increíble, muy mal interpretado por las feministas. Antes de este pasaje, el versículo 9, las mujeres deben de arreglarse con ropa apropiada, modesta, discreta, no desplegando todo su oro y perlas, no usando atuendos costosos. Pero Pablo está hablando aquí mucho de la adoración. Pero dice el versículo 12, porque no permito a una mujer enseñar o ejercer autoridad sobre el hombre sin estar en silencio. Y está hablando de la adoración. Y aquí, hermanos, es el orden de la iglesia. Las mujeres no deberían enseñar. Las mujeres no deberían predicar. Ellas deberían sentarse, escuchar y aprender. No es algo nuevo. Es porque Adán fue creado primero y después Eva. Es porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Así que tanto por el orden creado como por la vulnerabilidad de la mujer, ella no está en posición de autoridad. La mujer necesita estar bajo la protección de su marido, no sea que ella sea engañada. Y ese es el diseño original al crear a Adán primero y a Eva, para que fuera su ayuda idónea. Entonces, muchas dicen, la mujer es ciudadana de segunda clase. No, rotundamente no. Versículo 15, la mujer será salvada de algún tipo de estigma que ella lleva, porque fue ella la que fue engañada. Ella guió a la raza entera al pecado. La conclusión es que ella, como dijo Pedro, el vaso más frágil, necesita cobertura y protección. Si ella condujo a la raza al pecado, a la raza humana al pecado, cuando abandonó esa cobertura y protección, se salió de la autoridad de su marido, actuó por cuenta propia, de manera independencia, y pues guió a la raza humana al pecado. Por esto adquirió este estigma para todas las mujeres. ¿Y cómo va a ser quitado? Aquí está el versículo 15. Es que esa mujer, el estigma de esa mujer puede ser revertido cuando una mujer cría una generación piadosa de hijos, desde que los concibe hasta que los entrega terminados a una sociedad, cristianos, completos, listos para seguir la voluntad de Dios. Ese es el papel de la mujer. Es lo que Pablo dice, y es el equilibrio maravilloso. Mientras que los hombres son los que dan órdenes, las mujeres son las que tienen toda la influencia en el hogar. Son las que abrazan esas pequeñas vidas en su corazón y los crían en esos primeros años. Son las que tocan, son las que marcan, las que toman todo el tiempo para curar las heridas, para ayudarles a enfrentar los diferentes asuntos de la vida a los hijos. Los hombres somos buenos para dar órdenes por todos lados, pero ellas tienen en sus corazones la palabra de vida. El otro día vi creo que es Prime, Amazon, una película que se llama La Marca. Se trata de Nike, los zapatos, los tenis. La marca deportiva, y la historia se desarrolla cuando esta marca trata de atraer a su compañía a Michael Jordan. No sé si saben quién es Michael Jordan. Tal vez el mejor basquetbolista que ha existido en el mundo. Pero ¿qué creen? Esto se desarrolla, pero finalmente Nike logra cerrar el trato por medio de la mamá de Michael Jordan. Ya Michael Jordan, jugando profesional, joven, atleta de unos 20 y tantos años, jugando en los Bulls de Chicago, ¿verdad? Pero ella es con quien cierra el trato la marca Nike. Ella es la fuente de inspiración del atleta. Ella hizo la negociación y fue, hermanos, Michael Jordan el primero en cobrar un porcentaje por cada tenis que trae su marca ahí. Air Jordan, si los conocen, o sea, los venden hasta fake, pero yo conozco tenis Air Jordan que cuestan 7,000, 8,000 pesos.
Pues de ahí se lleva un cachito Michael Jordan, y eso que ya se retiró hace algunos años, ¿no? Michael Jordan hoy, este año 2024, por las regalías, por lo que le deja el porcentaje de los tenis que venden ahí, se va a llevar nada más el angelito $400 millones en 2024. ¿Y saben gracias a quién? A su mamá. Después de retirado, Jordan recibe $400 millones anuales, por lo que su nombre sigue vendiendo, y es gracias a su mamá. Todos los grandes atletas al ganar una competencia, y me acuerdo mucho ahora en el Super Bowl cuando alzaron el trofeo, ¿qué dijeron los grandes atletas, esos monstruotes grandotes? Thank you, mom. Gracias, mamá. No dijeron gracias, papá, gracias, no. Gracias, mamá. O dicen, hola, mami, estos gigantes enormes que están decapitándose ahí en el campo, diciendo, hola, mamá. ¿Por qué? Porque ella dejó una marca ahí. Travis Kelce. Los buenos entrenadores no reclutan atletas. ¿Saben a quién reclutan? A la mamá de la atleta. Porque es la que le va a hacer como que cumpla, que vaya a los entrenamientos, que coma lo que debe comer, que se duerma temprano, que no vaya a fiestas, que rinda en el campo. No es el entrenador, es la mamá, reclutan a la mamá. La mujer revierte el estigma de haber guiado a la raza humana del pecado cuando ella cría hombres y mujeres entregados a Dios. Ese es el maravilloso llamado de la mujer, el dominio de su hogar. Ella es cuidadora de su casa, una trabajadora en su casa, que ama a sus hijos, que ama a su marido, que es sumisa. Yo quisiera tener tiempo, lo vamos a tener la semana próxima. Y todos ustedes hemos leído Proverbios 31. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Porque su estima sobrepasa. Y narra toda una serie de cosas que hace y que deshace y contribuye y todo. Pero ¿saben qué, hermanos? Nada de eso es importante en este mundo. ¿Por qué? Hay dos proverbios. En primera, este es un acróstico que lo hizo, ¿quién creen? La mamá de Lemuel. Ahí dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y a partir del versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y este es el que sigue, es el versículo tal vez y el 28, dice el 11, el corazón de su marido está en ella. Hermanas, ese es lo que debe pasar cuando una mujer es sumisa. El corazón de su marido está en ella. Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurados. 28. Y su marido también. Esa es la clave de mujer virtuosa. No que haga ropas y que tienda camas y que vende, que compra y que haga fortunas, no. Que su marido esté en ella. ¿Cómo es? Cuando es juicio. Yo tenía unas tías, ya veo muchas veces. No eran mis tías sanguíneas, eran muy amigas de mi mamá. Mi mamá era muy amiguera
y le encantaba salir por todos lados. Un día iba yo al aeropuerto de trabajo y en una marquesina enorme, ahí en el hotel que está antes de la entrada del aeropuerto, decía: bienvenidas grupo femenino. Y el grupo de mi mamá con sus amigas festejando no sé qué cosa. Otro día estaba yo en el restaurante San Angelín desayunando con negocios, con unas personas muy importantes. Llega mi mamá y todas mis tías a saludarme, ¿no? Y andaban también. Y así se la mujer. Pero tenía unas tías que sus maridos no sabían que andaban con mi mamá. Y me acuerdo que uno de esos tíos era militar. Y no sabía que mi tía Yulia andaba. Entonces siempre me decían: no le digan a su tío Paco, por ejemplo, ¿no? Que no se entere que la tía Yulia vino, o que la tía Yulia fue. Porque... Pero el corazón de su marido no está confiado. Yo le doy gracias a Dios porque mi papá confió en mi mamá en todo. Y yo veía que mi mamá manejaba la chequera de mi papá. Su corazón estaba en ella confiando. Hermanos, hay mucho que ver y vamos a seguir, pero hasta aquí vamos a ver hoy. Porque hoy quiero que quede bien claro, y espero que haya quedado claro, la sumisión. La sumisión no es nada que humille, hermano. Es el papel que Dios le dio a la mujer en la familia. Y si es así, el corazón de su marido estará confiado. Y él la va a salvar. Amén. Vamos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos das de meditar en tu palabra rica, Señor, en todo lo que tú nos mandas en este plan perfecto que tienes para la familia, Señor. Gracias por las esposas que nos has dado. Gracias, Señor, porque ellas se esfuerzan en obedecerte, en seguir tu palabra y tus mandamientos. Permite, Señor, que pueda ser tu Espíritu Santo quien hable al corazón de todos nosotros, Señor, para que podamos, Señor, revertir cualquier situación que no esté de acuerdo a lo que tú quieres para nuestra familia. Ayúdanos, Padre, y danos sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén.